Hola con todos, bienvenidos a otro episodio más de Notas al Shungu, al segmento Mishimi. Hoy tenemos una gran invitada, amiga, compañera de lucha, no mentira, sí, de lucha también. Nos ha tocado luchar muchas cosas. Citlali Andrango, bienvenida, ¿cómo te sientes? Muchas gracias, Guairita. Bien, bien emocionada de estar aquí. Bueno. He visto sus programas y entonces emocionada de estar ahora acá. Me alegra mucho que estés emocionada. Citlali es igual una mujer del pueblo Cotacachi, de la comunidad de Turucu. Ella es productora de cine, es bailarina, es, ¿qué más es? Es chef, es chef, es todo, como ya hablábamos con la Tamita, multifacéticas, en todo, nos toca hacer de todo. Tati, queríamos, bueno, yo le digo Tati, ¿no es cierto? ¿Es el diminutivo de Citlali o por qué te dicen Tati? O sea, en mi casa sí es como el diminutivo. Mi mamá dice que porque había una primita mía que igual era chiquita cuando yo era chiquita y no podía decir Citlali, es un complejo la pronunciación, y me decía Citati. Entonces de ahí me dejaron Tati. Con Tati. Sí, sí, porque eres Citlali, pues cuando yo te conocí y te decían Tati, yo pensé que eras Tatiana Citlali, pero no eres Tatiana Citlali. No, soy Citlali del Carmen, como mi abuelita Carmen. Qué lindo. ¿Y qué significa Citlali? Citlali significa estrella en náhuatl. ¿Y ese nombre lo eligió quién? ¿Tu madre o tu padre? Yo pienso que los dos. Sí, no tengo así la historia de cómo eligieron. Lo que sí sé es que cuando nací, ellos creo que ya tenían como esta idea de ponerme Citlali, y en el hospital como les dijeron cómo van a ponerle Citlali, y ellos dijeron que no, ¿qué es eso? Y me pusieron Mariana en el hospital. Entonces yo tengo una cartita de registro de mi nacimiento que dice Mariana. Y también sé que igual fueron a hacer el registro en el registro civil ya de Citlali, y creo que la primera vez tampoco les quisieron aceptar. Creo que les pidieron como que justifiquen por qué me están poniendo ese nombre. Entonces creo que tuvieron que ir una segunda vez a hacer el registro, y bueno, ya ahí aceptaron. Qué interesante, porque pues antes aquí también era muy común como que no se aceptaban nombres quichuas, ¿no? Y en el registro, en estos lugares donde te registraban decían, no te vamos a poner Sisa, o no te vamos a poner Guaira, te vamos a poner María, te vamos a poner Elena, te vamos a poner Carmen o Dolores, ¿no? Era muy común eso. Y en tu caso pasó eso. Sí, pasó, y creo, bueno, ahí hubo una insistencia de mis papás también en que ese era el nombre que me querían poner, y pues finalmente tuvieron que aceptar y ponerme ese nombre, pero sí pasó también. Que al principio, claro, si no iban a poner un nombre quichua, pero un nombre náhuatl que nunca habían escuchado, ni la sonoridad no es como tan parecida, entonces... Sí, porque eres la única persona que conozco que se llama Citlali. Ahora siento que es ya muy común, no muy común, pero ya más como común, que las personas van poniendo estos otros nombres que se hacían, y ahora es como más abierto también ponerse el nombre que uno quiera. Pues antes no era así, era muy complejo tener como el derecho a decidir qué nombre quiero ponerle a mi hija. Esa parte de la historia yo no la sabía, pero qué bueno saberlo, y también qué bueno también entrarnos en este tema de cómo finalmente nuestros padres le han tenido que pelear siempre las cosas que ahora de algún otro modo tenemos, ¿no? En este caso la educación, la salud, el nombre. Sí. Tati es productora de cine. ¿Cómo se embarcó en ese camino tan complejo de la producción de cine? Porque yo cuando veo, digo, ella es la productora, digo, oh por Dios, qué trabajo, yo nunca haría eso. Sí, bueno, yo creo que fueron varias cosas, unas como chéveres y otras como no tan chéveres, ¿no? Yo desde chiquita había bailado, me gusta bastante bailar, y en ese camino, en algún momento, Hoshi hizo un taller de expresión corporal. Entonces a mí me llamó mucho la atención porque bailaba en esa época, entonces me inscribí, y fue como ahí, digamos, la primera vez que
vi de alguna manera que se podía hacer cine. Porque ¿expresión corporal para cine? Era expresión corporal para cine, pero claro, yo bailaba, entonces me llamó la atención más por el tema del baile, ¿no? Ajá. Cuando participé en este taller, claro, era como una cosa loca porque sí que conectaba el baile con la actuación, obviamente, con el cine. Claro, me olvidaba que también tú eres actriz. Sí. Así ya. Sí. Tati también es actriz, por si acaso. Entonces, creo que por ahí fue como así mi primer acercamiento al cine, más por esta idea de la expresión corporal, de la actuación, así. Y bueno, a partir de eso como que me fui involucrando en algunas otras cosas. También recuerdo, bueno, esto ya fue un poco más adelante, estaban aquí haciendo un grupo de cineastas que se llamaba Runa Cinema, hicieron unos talleres y bueno, yo también fui parte de uno de esos talleres, me parece. Además, es como iban pasando varias cosas así un poco paralelas, un poco otras en otros tiempos. El Hoshi y yo éramos roommates, fuimos a vivir juntos compartiendo un departamento cuando éramos estudiantes en Quito. Bueno, yo también ya trabajaba y era estudiante. Y el Hoshi ya estaba estudiando cine. Y entonces, claro, como estudiante de cine, él hacía ejercicios, a veces nos pedía a otra compañera y a mí que vivíamos con el Hoshi que le ayudemos, que nos va a grabar caminando, que va a hacer ejercicios de luz y así. Y un par de veces vinieron también a grabar como en el departamento donde nosotros vivíamos como set. Entonces era como, claro, ahí un poquito más yo me iba involucrando en eso. Creo que una de las primeras experiencias también fue el Pintu. Me invitó a actuar en un corto de él. Y yo no había actuado antes. ¿Esa fue tu primera experiencia como actriz? Como actriz, así ya frente a la cámara, sí. Sí, esa fue mi... ¿Cómo se llama el corto? ¿Cuchipucha? Cuchipucha. Wow. Sí, esa fue creo que mi primera experiencia. Y ahí como cada vez me fui involucrando más porque me gustaba un montón. O sea, yo, eso te digo, antes no había como pensado en esta posibilidad de hacer cine. Y cuando empezaron a pasar estas cosas fue como, qué bonito esto. Sí. Y entonces me fui involucrando. Y de ahí ya lo de la producción, yo estudié administración. Entonces cuando ya me fui involucrando, a mí me gustaba bastante actuar. Pero también decía así, ¿qué más puedo hacer para ser parte del cine? Entonces, claro, no soy fotógrafa, no cachaba mucho. Algunas veces hice arte también, así, intentos, ¿no? Que me gusta también. Pero fue como, no sé si por mi formación, por mi forma de ser también, así que quiero como organizar las cosas. Me fui involucrando más ya de lleno, digamos, a la producción. Y sí, bueno, ya empezamos a trabajar un poco más formalmente, digamos, con el Hoshi y algunos otros compañeros del Hoshi. Y al principio como que teníamos esta idea de hacer una productora con ellos, ¿no? Con sus compañeros de la universidad, del Hoshi y yo. Y claro, las primeras reuniones para mí era como bien complejo porque como no cachaba mucho, pero un poco lo que sí cachaba era como cómo pueden ser los procesos, cómo nos organizamos, así. Entonces creo que ahí ya me fui como más definiendo por la producción. Me gusta actuar y siempre que puedo intento también involucrarme desde el lado de la actuación. Pero sí que ya, como digamos, más profesionalmente me he ido por la producción. Por la producción. ¿Y qué tan difícil es para ti, o fue para ti en ese tiempo, cuando pues yo creo que el Hoshi, el Pintu y otros son como de la primera generación, como el Don Muenala, ellos que empezaron como a hablar, a visibilizar, digamos, de alguna otra manera el cine hecho de pueblos y nacionalidades.
Y en ese tiempo quizá eran miradas también masculinas, porque pues, es mucho más, siempre la historia de la humanidad está escrita así, generalmente los hombres acceden más pronto a estas cosas y para nosotras es como un camino un poco más largo. Y en ese camino, para ti, ¿cómo fue? ¿Cómo fue como mujer vincularte a este espacio y como también indígena, ¿no? Una mujer indígena, yo me atreveré a decir una de las primeras mujeres indígenas que hace producción de cine. Sí que fue complejo porque justo por esta parte de que yo me involucré, digamos, por el cine a través del Hoshi también. Entonces, yo sí siento ahora que veo para atrás, sí cacho así que en muchos espacios me veían como la novia del Hoshi. O sea, está aquí porque es la novia del Hoshi, no porque es una compañera que se está sumando y que quiere ser parte del colectivo o lo que sea, sino como, viene porque es la novia del Hoshi o como capaz que es algo pasajero para mí y que seguramente lo voy a ir, se le va a pasar. Lo voy a ir cuando dejando. Termine con el Hoshi. Sí, capaz, al principio sí sentía yo que había como eso sobre mí y claro, yo también siempre había tenido conmigo mismo esta idea de como yo no sé, como no conozco de esto que ellos están haciendo, entonces así siempre como de alguna manera yo mismo... Más temerosa. Sí, más temerosa de hablar, de opinar, así, entonces en ese sentido era como difícil. Fue también como complejo para mí creérmelo. Eso sí me costó, o sea, en el proceso, hasta ahora a veces es como... ¿Lo dudas? Lo dudo. O sea, sí, siempre dudo bastante de mí, de mi trabajo y también porque me he dado cuenta, ¿no? Así cuando me preguntan cosas, como que trato de validar, igual yo misma a veces me pasa que trato de validar a través del Hoshi. Entonces a veces sí que yo misma me veo diciendo, ¿no? Como, es que esto porque el Hoshi me dijo, porque así es como, hablo mucho de eso, como validando que a través de él yo aprendí o así. Y sí, no, eso es innegable, pero sí que... Pero también ahí está tu posición mi proceso, también. Mi trabajo, tu proceso. Esto que acabas de decir me parece súper importante también, porque es algo que en este día, en la entrevista que hemos tenido anteriormente, otra compañera decía, era cantante, es cantante diré. Y ella decía, todavía tengo miedo de cantar. Y claro, es muy común escucharnos entre las mujeres y decir, a mí todavía me da miedo escribir, a mí todavía me da miedo hacer fotos, a mí todavía me da miedo, no sé, hacer las cosas, ¿no es cierto? Y es porque por lo que a muchas veces hemos hablado, porque a nosotras primero nos han enseñado a callarnos, ¿no? En la comuna, en cualquier espacio nos han dicho, bueno, ustedes mantengan su boca cerrada prácticamente. Y pasarse de ese extremo a este otro extremo de tener que decir lo que somos y lo que estamos haciendo y tener que defenderlo es muy complejo. Sí, sí, a mí me sigue pasando. Claro, ha habido tiempos al principio sobre todo en que sí, yo realmente no reconocía mi trabajo. Era como estaba ahí haciendo y siempre decía, quiero y quiero aprender, así. Pero nunca me ponía así ya en esa posición. De que yo lo estoy moviendo. Sí, yo lo estoy haciendo, yo lo hice, yo lo pensé así. Ahora me pasa menos, pero sí que me sigue costando. Sí, cuesta. Creo que es una cosa que cuesta mucho romper, que cuesta mucho repensar, porque a veces es automática la respuesta. Dices, no, es que a mí me dijeron, él me dijo que es así. Pues porque a nosotras nos ha costado mucho, es mucho más complejo como sostener también, porque si no te atacan con las preguntas. Sí, ahora algo que también me pasa y que bueno, ya digo, ahí me intento reconciliar, pero también que me da mucha frustración cuando obviamente que sigue habiendo gente que para algunas cosas de producción le busca al Hoshi, por ejemplo. Y es como, o le dicen al Hoshi, pregúntale a la Tati o dile si la Tati, es como, pues yo estoy aquí, ¿por qué no me llaman a mí? ¿Por qué no me buscan a mí? Si a la final del equipo quien está haciendo la producción eres tú. Entonces eso también como que me frustra y digo, ¿será porque no estoy haciendo bien mi trabajo? O sea, así es como muchos cuestionamientos a mí mismo.
Sí, qué duro eso, pero bueno, yo creo que, bueno, yo conozco tu trabajo y siento que es eso, ¿no? Estás moviendo cosas, estás provocando acción y eso es importantísimo. ¿Cuál fue la primera peli o no sé si otro trabajo cinematográfico que produjiste, lo primero que produjiste? Pensando de nuevo, siempre digo que es Guagua, pero antes de Guagua hicimos una serie que no es cinematográfica. Ajá. Hicimos un trabajo de fotos que fue así igual como entre amigos y dijimos, bueno, cada quien plantee un autor que quiera recrear una foto. Y entonces ahí en la producción de estas sesiones sí que participé en unas 2 como producción. Creo que esa fue como ya la primera experiencia así más ya como pensando en la producción. Y después de eso sí que fue Guagua. Y Guagua fue chistoso porque nosotros cuando hicimos Guagua, al principio pensábamos que yo voy a ser la directora, o sea, era como que nos habíamos planteado. Ajá. Y bueno, ya en el camino, obviamente yo fui viendo que más estoy como enfocada en la producción, nunca había dirigido tampoco, no tenía mucha idea de la dirección. Sí que ahora, por ejemplo, ya me he planteado así seriamente, voy a dirigir algo, pero claro, en ese momento estaba así como muy nerviosa y decía, bueno, voy a ser la directora, ¿qué es lo que voy a hacer? Así. Pero bueno, finalmente terminé haciendo la producción. Guagua, se puede decir, es mi primera película como productora, sí, mi primer largometraje. Pero no es tu primer trabajo como productora. No, porque previamente hice esto de las sesiones de fotos, ¿no? Claro, era una cosa mucho más pequeña y así, pero ahí hice ya una experiencia de producción. ¿Y qué hace una productora? Porque, bueno, yo sé que hace todo, pero, o sea, está en todo. No sé realmente también específicamente así materialmente qué hace una productora. Esa es una pregunta que yo también me he hecho muchas veces. ¿Qué estoy haciendo? Pero, ¿qué es lo que estoy haciendo y qué es lo que debo hacer? Hay como diferentes diferentes ramas de la producción que finalmente en algún momento se terminan juntando y entrecruzando y todo. En una producción como más grande, digamos, hay una figura de una producción ejecutiva, que es como la persona que está a cargo así como en breves rasgos de decirlo, de la gestión de recursos, de conseguir la plata para poder hacer la película. Y ahora, como tú dices, yo hago realidad el sueño del director, pues sin ti no se haría la película, básicamente. Sí, o sea, claro, la producción es una cosa que no se puede, o sea, obviamente ninguna de las áreas del cine, pero que no se puede obviar dentro de una película. O sea, sí es como, sí, es fundamental. Claro, porque finalmente, como tú dices, tú mueves los recursos, buscas los recursos, ves todo esto y eres... siempre también se ha debatido esta idea de la jerarquización en el cine, pero creo que la jerarquía se refiere no al mando, sino a la forma de cómo se debe hacer el cine, ¿no es cierto? En este sentido de debe haber una productora que pueda como decir, bueno, solventamos este fondo acá, esto acá, tengo esto por acá y hacemos y cumplimos la idea que tú tienes. Sí, igual como quiero llegar ahí porque dentro de las ramas, digamos, de la producción, bueno, hay también la producción como más logística, que es como ya la gestión de que todo vaya pasando, ¿no? De que que los materiales estén, de que la gente venga, de que la gente pueda comer para poder grabar, como toda esta producción logística. Y luego creo que hay una otra rama que no significa que esté separada, ¿no? Ninguna, pero que para mí por lo menos ha sido como la más importante y el camino en donde yo me he hallado, y es como esta idea que, bueno, en el cine se maneja un poco como la idea de una producción creativa. Y la idea de la producción creativa es esta persona que trabaja mano a mano con el director y además con todo el crew
para que este sueño se realice y que además no trabaja solamente para darte la plata y bueno, ahí tú haz la película o para conseguirte las cosas y toda la parte logística, sino para que la película se dé de la mejor manera posible, por lo tanto pones también tus ideas y tu creatividad dentro de la película y entonces, claro, ¿eso qué implica? Implica poder tener un diálogo permanente con todos los involucrados de la película y poder y de sugerir claro, y de ver qué puede funcionar mejor para la película y de resolver cosas, que eso es, creo que a mí la producción con la que más me he enamorado. Ajá, con la producción creativa. Y es la primera vez que la escucho, la verdad. Yo dije, producción ejecutiva, producción de cine, bueno, yo así como, wow, solo sé que implica mucho trabajo. Eso sí. Y produjiste Guagua. ¿Y cómo fue esa experiencia de producir Guagua? Entiendo que es como la primera película me imagino, en la dimensión que implicaba la creación esta, ¿no? ¿Cómo fue eso? Bueno, Guagua para mí sí fue como un camino de aprendizaje todo el tiempo. Cuando nos planteamos hacer Guagua, seguramente ya algunos han oído la historia, era un documental sobre las nuevas identidades de los jóvenes quichuas. Y bueno, a medida que yo me fui involucrando, además soy actriz de Guagua también, entonces era como bien complejo porque atravesábamos esto de hay que producir, hay que asegurar los recursos, hay que hacer el guión y escribimos el guión juntos con el Joshi. Y aparte actuar. Y aparte actuar. Entonces, claro, era como 1000 cosas pasando a la vez. Claro, yo todos los días descubría una función más de la producción, ¿no? Desbloqueabas. Sí, iba desbloqueando. Entonces, claro, yo siempre cuento una anécdota que cuando el día que terminamos de grabar, yo estaba bien feliz y dije, bestia, no puedo creer, terminamos y por fin tenemos una película. Ajá. Y el Joshi dijo, no. No, aquí empieza tu trabajo. Sí, aquí empieza un montón de trabajo que se viene. Sí. Y entonces yo le decía, bueno, pero dime qué más es lo que hay que hacer. Y claro, el Joshi tampoco lo tenía tan claro, ¿no? Entonces fue como cada vez que iba pasando algo y que luego luego yo dije, bueno, editamos y ya. Entonces cuando se editó, no, porque había que hacer sonido. Y cuando se hizo sonido tampoco, porque faltaba la música. Y cuando se hizo la música, ya yo dije, creo que por fin tenemos una película y venía todo el camino de la distribución, que es un mundo, o sea, es otra cosa, igual, una rama más, ¿no? Entonces, sí fue bien bonito porque yo, tuve la oportunidad, el privilegio realmente de poder aprender el camino de la producción, haciendo una película. Ajá, sí, eso fue bien, bien bacán pues para mí y creo que también por eso ya me terminé enamorando de la producción. Y ahora entiendo que ustedes ganaron un fondo para hacer su próxima peli. ¿Es una peli igual docuficción o qué es? Cuéntanos un poquito del nuevo proyecto. Sí, el nuevo proyecto se llama Akchasapi, que es la raíz del cabello. Y es un largometraje, es igualmente una docuficción. Hemos conversado un montón, obviamente, con el Joshi, que son 3 películas. Está Guagua, Akchasapi. ¿Y el Longo y la Misha? No, el Longo y la Misha es ficción, es otra cosa, pero de esta primera serie, digamos, otra película que todavía no tiene el nombre, pero que está abrazada de la misma temática que es la identidad. Entonces, Guagua es esta pregunta de si somos padres, ¿dónde vamos a criar a nuestros hijos? Akchasapi aborda el uso del cabello largo y como los conflictos y los puntos de inflexión que el uso del cabello ha significado a lo largo de nuestra historia como pueblo. Y el último es un documental del idioma, de la lengua. Entonces son 3, ahora estamos en nuestra segunda película y sí hemos ganado un fondo del IPSI, que es el Fondo para Producción de Largometraje de Pueblos y Nacionalidades, y ahora es también afrodescendiente y Montubio. Ajá. Y la idea es, bueno, ahora
desde que ganamos hasta ahora hemos estado como en todo el tema de trámites y cosas así. Y a finales de este año vamos a empezar a grabar. ¿Y la peli se rueda acá en Imbabura o en dónde se rueda? Principalmente sí, en Imbabura, pero también tenemos un rodaje importante, no tanto en tiempo, pero sí que para la historia de la película, que es en el País Vasco, porque allá vive uno de los personajes principales, que es Geray, que es el sobrino chiquito de Hoshi. Es un niño vasco quichua, ahora ya lo hemos logrado identificar. Es chistoso porque nosotros siempre hemos dicho, como es el sobrino del Hoshi, es un niño quichua que vive en el País Vasco. Pero recién tuvimos un taller en donde estuvimos un poco analizando la peli y así, y nos decían, pero el niño ¿dónde nació? En el País Vasco. ¿Y el niño qué habla? Vasco, euskera. Ajá, y entonces, claro, el niño es un niño vasco quichua, ¿no? Y bueno, hay un rodaje también, una partecita del rodaje se va a desarrollar también allá. Mucho se habla de quiénes deben contar las historias, ¿no? Y también creo que actualmente vivimos como un auge también de esto de contar historias, que me parece muy interesante, pero que también hay otros contando sobre, o quizá historias que nos interpelan más directamente. Eso no quiere decir que no la puedan contar, pero finalmente nos interpelan y nos tocan ciertas fibras a nosotros. ¿Qué piensas sobre aquello? ¿Cómo se deberían contar las historias? O sea, sí es como una pregunta bien compleja que realmente yo no tengo una respuesta, no puedo decir quién debe contar las historias. Sin embargo, yo voy a responder esto como desde mi caso personal y desde mi perspectiva. Alguna vez estuvimos asimismo presentando Guagua en una universidad y al final en la ronda de preguntas alguien nos preguntó ¿por qué su película está como tan centrada en los quichua Otavalo cuando hay otros pueblos y nacionalidades que atraviesan el mismo conflicto? Entonces ustedes debieron haber hablado como de todos ampliado de todos los pueblos y nacionalidades. Y luego también otra persona una vez me preguntó por qué sus películas siempre son de ustedes mismos. Y entonces, claro, yo como te puedo responder desde ahí, porque yo en este momento, no sé qué vaya a pasar después, pero en este momento y de cómo ha sido mi encuentro con el cine, ha sido hablar de las cosas que a mí me atraviesan. Y entonces, claro, yo no puedo hacer una película de todos los pueblos y nacionalidades en este momento, ¿no? Porque a mí lo que me atraviesa es lo que yo conozco, lo que a mí me interpela, así. Entonces, y hay como muchas cosas que yo quiero contar. Entonces sería para mí muy complejo ahorita, así de dejar de contar lo que yo necesito contar para decir me voy a ir a hacer una película en Saraguro. Sí, sí, algo así, porque realmente no conozco cómo es el territorio. He estado, obviamente, claro, pero no conozco cómo son sus conflictos, cómo los encarnan así como directamente. Entonces, desde ahí, no sé si esa es una respuesta, pero al menos para mí y la producción que yo estoy haciendo en este momento es desde ahí, desde ese lugar. Es que no podemos hablar de algo que no conocemos finalmente. Hablamos de lo que podemos conocer y creo que al final del día hablar de la identidad es estar hablando a la vez de todo, ¿no? O sea, de todos finalmente, porque creo que en sus historias uno se siente también parte de esa historia. Y en este país donde habemos muchas diversidades y la identidad es como una discusión constante, no porque se hable solo de los otavalos, no se esté tocando indirectamente lo otro, ¿no? Las temáticas que ustedes tocan es eso, la identidad, y la identidad no implica solo un pueblo, nos implica como sociedad. Sí, y además es como para mí es el conflicto con el que yo he crecido y entonces es de lo que me interesa hablar.
Ahora, Tati, también sabemos que tú eres bailarina de Umazapas. ¿Llevas el mismo tiempo que tu hermana Tamia bailando? ¿Desde hace cuánto tiempo te integraste al baile? ¿Y por qué este gusto del cine, el baile, la danza y también la cocina? Sí, yo, o sea, a veces como que sí me cuestiono y digo, si me dedicara a algo, así, a algo específico, podría como hacer y como seguir y tener mi cabeza como más enfocada en eso, no sé, que no sé si viene de familia, capaz, así está. Creo que es una cosa o no sé, yo siempre digo, ¿será una cosa generacional de los millennials? O quizá será una cosa como grupo étnico, como pueblo. Porque como decíamos anteriormente, pues nosotros hacemos de todo, nos toca hacer de todo. O sea, y no solo nosotros como generación, digamos, no sé, de académicos, de artistas, sino también en el campo. Nuestras abuelas saben bordar, saben hacer guachos, todo hacen, ¿no es cierto? Saben hacer la propia ropa. Están haciendo todo finalmente, nos toca hacer de todo. Y yo creo que es una herencia también de eso. Sí, sí, sí puede ser, está bien bonito lo que dice Guairita, porque es, claro, hay como, o sea, cuando hablaban con la Tami, por ejemplo, de por qué así uno se hace sus propias camisas, así yo también he atravesado por ese momento en que digo, ay, ¿cómo se hará eso? Yo quiero aprender y entonces me he metido a aprender a coser, por ejemplo. Claro, de niña ya cosía así, pero después decidí, voy a estudiar y me voy a meter a coser. Y a mí me pasa un montón eso, así que hay algo que veo y me interesa y digo, ay, yo quiero aprender eso y voy a aprender y voy a hacer. Y claro, no soy así como experta en una cosa nomás, sino que quiero como aprender cosas y hacer así muchas cosas que puedo hacer. Y entonces la danza, bueno, bailar sí que bailaba yo desde chiquita también. Creo que en las comunas, sobre todo en Cotacachi, acá en Otavalo, me parece que sí también, pero bueno, yo lo que conozco es en Cotacachi. Una de las pocas actividades artísticas a las que, sobre todo las niñas, tenemos acceso es a la danza. Es a la danza, sí. Entonces, sí pasa todavía que en las comunas, casi que todas las comunas tienen su grupo de danza. Ajá, que están impulsadas por las madres, por las hermanas, y que son normalmente autodidactas y que son niñas que se reúnen. Y que también son permitidas, diría yo. Sí, sí, sí. Porque ahorita también. Que me haces pensar, digo, claro, cuando uno iba a la danza, porque yo también me acuerdo de niña danzaba, tu mamá o tu papá sí te decían, anda nomás, pero en otras ramas del arte o en otro tipo de actividades, ¿no? Por ejemplo, yo jugaba fútbol cuando era adolescente, pero no, mi abuela me regañaba, me decía, pareces hombre ahí correteando tras la pelota, o mi mamá que me decía, chuta, llego a la casa y te voy a bañar, pero con ortiga por andar ahí. Y decía, pero no se hace nada malo, ¿no? Pero ahorita que me haces caer en cuenta es esto, ¿no? La danza, en cambio en la danza no me decían nada. Sí, sí, es como está más ligado a esta idea de las niñas para que bailen, para que hagan el grupo. Es más, creo que algunas mamás incluso buscan, ¿no? Que las hijas puedan ser parte de los grupos de danza. Ajá, sí. Entonces, claro, yo como niña mismo era parte ya de algún grupo de danza un poquito más grande. Me hice parte también de un grupo de danza folclórico, que fui parte también, que también considero que sí fue importante un poco en mi formación del cuerpo, o sea, del movimiento. Y luego me fui a Quito a estudiar. Tuve la oportunidad un tiempito de estudiar también en un curso de danza en Quito, de danza contemporánea más. Y después de eso paré un montón de tiempo y dejé de bailar. Bueno, yo le veía a mi ñaña, ¿no? Desde chiquita bailar. Fui testigo de cómo fue la creación de los Umazapas. Tenemos como 10 años más o menos de diferencia en edad. Entonces, claro, cuando ellos se empezaron a formar, yo estaba en Quito, estaba ya estudiando, trabajando.
Sin embargo, por mi ñaña, que es parte del grupo, y por mis compañeros, que a la final son vecinos y amigos y todo, pude tener el privilegio, ¿no?, de ver cómo se empezaron a organizar, de ver sus primeras presentaciones, de eso, como irme enamorando, conmoviendo del trabajo que ellos estaban haciendo. Y en algún momento Jesús, el director, me planteó si yo podía hacer como este trabajo de manager, que es una especie de producción. Y entonces yo dije, sí, pero ¿cómo será de hacer? Y a mí me pasa esto, de todo digo, sí, tengo el sí fácil, y después de decir sí, digo, ¿y ahora cómo será de hacer? Sí, también me pasa. Entonces me involucré primero con los Umazapas desde la producción misma. Claro, no, yo sin tener idea de la industria musical, del ámbito musical y así, empecé un poquito como ahí a sortear algunas cosas así, y después de un tiempo paré también. Pero como igual a veces bailaba, cuando ellas eran un grupo como ya más establecido, pero si a veces a alguien les faltaba, me invitaban a bailar, incluía, entonces yo me sumaba a bailar, así. Era a veces groupie también, les acompañaba, o sea, iba a donde se presentaban, ahí iba también. Y cuando ya me volví, yo estuve viviendo 15 años en Quito, y cuando ya me regresé, una de las integrantes se casó y se fue a vivir en otro país. Y entonces me propusieron que pueda bailar ocupar el espacio. Ocupar el espacio de ellas. Y ¿hace cuánto tiempo eres? Y aparte entonces así de manera... ya fijo, 5 años, 5 más años. o menos, sí. Sí, unos 5 años. Y bueno, igual cuando ya me involucré a la danza, pues seguí todavía haciendo esta especie de producción como un poco más logística. También he estado un poco como haciendo proyectos como Umazapas. Y ahora en el tema de la actuación, tú, ¿cómo sorteas también esto, no? De estar es que a mí me parece que ahorita es complementario por lo que te escucho, ¿no? Estás en el baile, que eso te debe servir mucho a la hora de actuar, pero a la hora de actuar y estás en la danza, pero también estás haciendo producción de cine y producción musical, no sé si existe la palabra, pero estás haciendo producción en todo caso del grupo Umazapas. ¿Cómo transitas en esos varios espacios? Sí, es bien complejo, porque además yo no soy una persona tan organizada. Entonces, claro, a veces estoy en la calaca cocinando, en la Lupita, cocinando algo o haciendo la limonada, y de pronto me acuerdo que tengo que reservar una furgoneta, y entonces dejo de hacer la limonada y estoy haciendo la reserva, y de pronto me acuerdo que tengo que hacer una llamada para coordinar alguna cosa, me voy, después estoy en otra cosa y de pronto me acuerdo que dejé la limonada pendiente. Entonces sí me cuesta bastante, sobre todo creo por la organización, pero sí que en mí he encontrado que como que muchas cosas se han ido así complementando, o sea, por ejemplo, claro, el tema de la banda, si bien es como más musical y de baile, y el tema del cine es como más cinematográfico, he encontrado, digamos, un poco la manera de en algunos momentos encajar, y creo que resultado de eso es justamente el proyecto de formación con Umazapas que hicimos, ¿no? Entonces, sí, ahora que lo mencionas, pues tú produjiste también esos talleres de formación de cine, de ahí salimos varios, también, y de ahí salió también la película que también estás produciendo. Vacaciones. Ajá. Sí, de Luis Bonilla, Luis el Guagua Bonilla. Cuéntanos también sobre aquello, ¿no? ¿Cómo nace la idea? ¿Por qué la necesidad de contar desde las comunidades también las historias? ¿Por qué hay esa necesidad? ¿Acaso será suficiente las historias que ya tenemos, que quizá no han sido contadas por nosotros, pero finalmente están, ¿no?
Sí, ¿o qué ocurre? Creo que una historia contada como nunca va a ser suficiente. Incluso siempre, eso es algo que se menciona en el cine, ¿no? Puede ser el mismo tema, el mismo evento, el mismo día, todo, pero sí, la cuenta guairita va a ser diferente a la que yo cuente, ¿no? Porque traemos con nosotros un bagaje de cosas, conflictos, de propias experiencias. De propias experiencias y todo. Creo que un poco la idea de la escuelita nació de dos partes. La primera es que justo esto, como esta idea de poder combinar un poco lo que yo estaba haciendo con Mazapas, un poco lo que estaba haciendo en el cine también, de cómo poder compaginar haciendo un proyecto. Y por otra parte de mi propia experiencia también, yo no estudié formalmente cine, y para mí lo que me abrió las puertas fue justo estos espacios, un taller de expresión corporal, o sea, como eso fue lo que a mí me abrió las puertas. Y entonces en ese sentido para mí era como importante que, no sé, pues saber si es que había alguien más, así que quisiera que una puertita se abra para poderse entrar, ¿no? Y trabajar y hacer cosas en el mundo del cine. Entonces yo lo venía pensando un poco. Y en el IPSI se abrió una convocatoria que tenía esta modalidad de, mixta, ¿no? De una parte de formación y una parte de producción. A mí me interesaba bastante más el tema de la formación, pero como el proyecto tenía también producción, entonces yo dije, bacán, voy a ver un proyecto. Primero hice una propuesta a un otro colectivo de aquí de la provincia mismo. Supongo que mi pitch no fue tan bueno que no me aceptaron, y entonces claro, ya me quedé ahí un poco así triste. Y faltando una semana, dije, no, yo no quiero perder esta oportunidad. Una semana para que se cierre la convocatoria. Dije, no quiero perder esta oportunidad, entonces les escribí a los Umazapas y les dije, verán, hay este chance y a mí me gustaría hacer una cosa de formación. Tal vez tienen como alguna historia que quisieran contar. Y el guagua dijo, sí, yo tengo un guión, un tratamiento escrito. Revíselen. Le leímos y dijimos, sí, vamos, postulemos con ese. La idea era súper linda, o sea, la historia. Y hicimos la postulación conjuntamente a Yurek con Umazapas y ganamos el fondo, y entonces de ahí pudimos como hacer la parte de la formación primero, que la idea al principio de nosotros era como hacer con los Umazapas, pero después sí decidimos como ampliar la convocatoria obviamente a más jóvenes que quisieran participar. Y bueno, después el proyecto contemplaba que entregáramos un corto. Pero terminamos haciendo un largo, como siempre. Sí, igual guagua fue lo mismo, ¿no? Sí. Y no les recomiendo que hagan eso, pero bueno, sí, eso fue la experiencia que nosotros tuvimos, y ahora estamos postproduciendo el largometraje Vacaciones, y esperamos ya a finales de año poder tener la peli finalizada. Sí, Vacaciones ya lo habíamos comentado antes en el podcast, porque le entrevistamos a Lenin, él habló un poquito porque también fue parte del equipo, pero ahora le tenemos a la productora, a la productora que ya, Vacaciones es una película que ya está a punto de salir, ya está así en la puerta del horno, entonces también les invitamos a seguir nuestras páginas para estar atentos e informados sobre estas pelis, estas historias que estamos haciendo. No sé si nos salimos mucho del tema, pero mientras hablo contigo me acuerdo mucho que hace unos meses se conmemoraron los 100 años del cine. Y claro, en función a esta conmemoración de los 100 años del cine, se hicieron varios eventos, digamos, paralelos en la Cinemateca, en la Universidad Andina. Se hicieron charlas, conversatorios sobre el cine ecuatoriano. Y a mí me llamó mucho la atención que en el cine ecuatoriano no estuviese incluido el cine ecuatoriano. O sea, porque finalmente somos ecuatorianos, ¿no? Pero pareciera que hay una dicotomía ahí entre el cine ecuatoriano y el cine indígena, como si no fuéramos ecuatorianos. ¿Por qué crees que sucede esto? No sé, ¿qué reflexión te nace a ti? Porque yo digo,
Y esto no solo sucede, ¿no?, en el cine, sucede en la música, porque varias veces he escuchado que dicen música ecuatoriana y música indígena. Y digo, pero estamos en el mismo territorio, somos. O dicen literatura ecuatoriana y literatura indígena. Y yo siempre me quedo así como, entonces, ¿en qué lado estoy? Yo me siento como en una frontera y digo, o soy ecuatoriana o soy indígena, pero finalmente soy ecuatoriana y soy indígena. ¿Qué reflexión te mereces? Sí, a mí desde el principio que hemos empezado como a producir y así, sí que me ha costado bastante como identificarme con esta idea del cine indígena. Igualmente como de discusiones y de conversaciones que hemos tenido con el Joshi, con la Tamia, con otros compañeros, con Guairita mismo, sí que nos hemos como cuestionado esta idea de como autocategorizarnos, ¿no? Y obviamente no tengo una respuesta a eso. Y considero que hay como momentos en los que políticamente sí que es necesario posicionarse como lo que somos. Sin embargo, yo sí que siempre he pensado y quisiera que mis producciones sean consideradas como cine. Sí, cine. Cine. Y entonces, claro, cuando pasa esto de que hay 100 años en homenaje al cine ecuatoriano, yo automáticamente pienso que por lo menos una película de un director de algún pueblo o nacionalidad debería estar considerada. Sí, porque finalmente sí hay, no es que no haya claro, tampoco. no es que no haya, y no es que, o sea, o sea, al final, obvio que somos parte de la historia del cine ecuatoriano. Y es que, sí, porque finalmente los indígenas hemos sido, quizá en un momento no fuimos los que estábamos contando la historia, pero siempre fuimos rostro y cuerpo. Siempre pusimos el cuerpo. Y sin embargo, cuando hay este tipo de como de directrices o planificaciones desde estas instituciones, a mí me llamó mucho la atención de que se dijera, conmemoramos los 100, son 100 años de cine. Sí, obviamente, wow, pero que no se incluyera el cine ecuatoriano finalmente. Es como una paradoja, festejamos el cine ecuatoriano, pero no están. Sí, sí, sí. Sí, bueno, hay de alguna manera como que el festejo de los 100 años estaba un poco guiado también a la primera película que se hizo y eso, pero sin embargo estamos hablando de 100 años de historia en donde, como en muchas otras ocasiones y en muchos otros ámbitos ocurre, los pueblos y nacionalidades no estamos considerados. Y entonces, claro, eso no es... No, o sea, como no es solo una omisión en este caso y ya, sino que es realmente hay un pensamiento sistemático sobre la participación nuestra en los momentos importantes de la historia, ¿no? Y entonces, claro, sí que es como bastante complejo ahora en 2024, ahora bueno, ahorita estamos en 2025, pero en 2024 que se celebraron los 100 años, como... enfrentarse con eso después de que día a día estamos como pensando qué más producimos, cómo hacemos para contar nuestras historias, como día a día estamos enfrentando el trabajo que implica hacer cine en este país y no estar como dentro de eso, sí es como, o sea, te pone a pensar, ¿no? Sí es como un poco cuestionar cómo está construido todo este sistema. Sí, pues como lo que decíamos con la Tami, ¿no? También hay todavía esta estigmatización sobre la producción hecha por nosotros. Y en ese sentido, yo no sé muy bien, a veces digo, es que cuando denominamos, como tú dices, o categorizamos y decimos el cine hecho por pueblos y nacionalidades, no sé si más bien ya tendríamos que hablar del cine como cine, estamos haciendo cine. Al mismo nivel que cualquier otro cineasta ecuatoriano, creería yo. No voy a poner como los adjetivos de mejor o peor, pero finalmente todos tenemos las mismas dificultades, quizá otros más, en este caso las minorías o los pueblos históricamente racializados nos ha tocado, les cueste o no les cueste, hay que admitir que a nosotros nos ha tocado más o sea, hay cineastas que
estarán dando 5 pasos y nosotros estaremos 10 pasos más atrás, porque pues por todas las condiciones que nos implica. Y más estas denominaciones, no sé si nos reafirman finalmente como cine indígena y nos separa del cine ecuatoriano. Yo a veces me mantengo en esa reflexión, tampoco es que esté buscando respuestas en este podcast, pero quería comentarte también y qué tan difícil también es desde la producción cinematográfica, siendo indígena, siendo mujer y también enfrentándote a estos espacios en los que no te ves nomás como ecuatoriana incluso. Se te niega esa nacionalidad. Sí, yo ahí me he hecho este cuestionamiento un poco, por ejemplo, del fondo que nosotros acabamos de ganar. Por ejemplo, hace algunos años me buscaron a mí para ser parte de un equipo, de una película, para postular a este fondo, ¿no? Como parte, sí, como desde mi trabajo de producción. Y yo estaba como, por una parte, súper contenta de que se considere mi trabajo, ¿no? Para ser parte de una película, porque claro, yo había venido como produciendo así como, digamos, de una manera más familiar, con el Joshi, con los amigos cercanos. Ajá. Esa comunidad de la que hablábamos hace rato. Pero claro, cuando ya te llaman de otra instancia y dicen, vente para producir, es como, bacán, así mi trabajo está siendo valorado, ¿no? Pero también por otra parte siempre viene también este cuestionamiento de, me están buscando porque piensan que soy buena con el trabajo y que puedo sumarle desde mi trabajo, o me están buscando porque soy quichua y lleno la cuota de... Ajá. Entonces, bueno, en algunas propuestas de trabajo que me han hecho, sí que ha venido a mí ese cuestionamiento y ese cuestionamiento de decir, bueno... ¿por qué me invitan? Sí, ¿por qué me están ¿Para qué me invitan si ya saben cómo soy? Sí, como, pues, claro, ahí yo me he cuestionado, ¿no? Y digo, bueno, tener el fondo, obvio que es bueno, porque de alguna manera, digamos que nosotros como parte de un pueblo podemos postular y podemos ganar, y ahora lo hemos hecho y hemos ganado. También tuvimos un momento de discusión, de reflexión sobre si postular o no a este fondo, justamente por estas cosas que siempre nos están atravesando, ¿no? en la cabeza, pero también que puede provocar o puede pasar que películas que nunca hayan estado consideradas como o ser en quichua o tener actores quichuas o un crew quichua, de pronto son consideradas para postular y ganar ese fondo. Entonces, creo que ese es un cuestionamiento que nos tenemos que hacer de parte y parte, ¿no? O sea, de parte de quienes postulamos, de parte de quienes somos parte de un pueblo también y nos están invitando a ser parte de un otro equipo. Yo no puedo decir aquí si se acepta o no se acepta, obviamente eso es como una reflexión que cada uno debe de tener, pero que creo que hay que cuestionarnos y hay que hablarlo y hay que seguir discutiendo. Sí, yo creo que sí es muy importante ir en esa reflexión porque, bueno, siempre en la historia sucede eso, ¿no? Tú logras algo o un colectivo o un grupo logra algo y sí que es beneficioso, pero después se termina como volviendo otra cosa, como que los otros siempre encuentran la forma de... Y eso es muy triste, ¿no? Porque con lo que tú dices, sentirse, no sé si los otros se pueden sentir así en algún momento, pero sentirse en esa discusión de me están buscando por mi trabajo o me están buscando únicamente porque cumplo una cuota porque soy mujer, cuota porque soy indígena, cuota porque soy rural, no se sabe y es pesado andar con eso. Es bien complejo porque además nosotros mismos todos los días luchamos para poder ocupar espacios y cuando vas a ocupar ese espacio tener que hacerte ese cuestionamiento es como... sí, es como voy a soltar esta maleta por un momento, pero no, más bien es más pesada la maleta que llevas cargando. Es muy duro porque también juega mucho con tus principios, tus valores y las luchas y las resignificaciones del por qué postulas a ese proyecto. Bueno, Tati, como para ir terminando igual, para no alargarnos más, sabemos, bueno, tú eres productora de cine, bailarina, actriz, ¿en qué películas nomás has actuado? Bueno, actué en el corto del Segundito Cuchi.
Pucha. Actué también en un corto de Andrea Arizaga, se llama, un corto que hicimos, que grabamos, es como varias historias juntas en el Inti Raymi. Que ocurren en el Inti Raymi son historias, unas de amor, otras, bueno, varias cosas, pero ocurren en el Inti Raymi. Ahí también actué en Guagua. Actué recién en un corto sobre salud mental. Es un cortito que ya se estrenó también. Daniela es la directora de este corto. Y también actué en el 2022 en un largometraje que se llama El Niño Probeta, como uno de los personajes principales. Es una película, una ficción que está igual ya terminando casi la producción y que espero este año o el próximo se va a estrenar. Por más que se unan las cosas que tú haces desde la producción de la danza y la actuación, también a la vez es como muy diferente también, ¿sí? ¿Qué es lo que más te gusta de la actuación? ¿En qué personaje te sientes interpretando, no sé, desde la tristeza, la alegría o el miedo? ¿Desde dónde te sientes cómoda cuando actúas? Es complejo porque también, como en todo, tengo mucho cuestionamiento con respecto a mi trabajo como actriz. Siempre me hacían una broma que decían, yo cuando veo las películas lloro mucho, o sea, soy muy llorona cuando veo películas. Y me decían que cuando veo Guagua es la única película que no lloro, porque ya lloro en la película. Entonces, no he tenido como oportunidad de probar como mi papel de actuación en como en otros géneros, sino como que de alguna manera me he ido como al drama, la tragedia. Sí. Así sí. Sí, como al drama, sí. También El Niño Probeta, por ejemplo, es una película en donde mi personaje Susana se llama, es madre también, entonces como de alguna manera está relacionada un poco a mi papel de Guagua también. Obviamente las temáticas son distintas, pero un poco estoy por ahí. Me gustaría como un montón probar así como tener un papel como del drama, no cómico, no tanto, eso me asusta, no, como de drama, pero más bien desde un punto como antagonista. Me parece interesante. Sí, ese sería un reto importante como para mí, desde la actuación. Y ahora, la misma pregunta que le hice a Tamia, entre la producción, la danza y la actuación, ¿qué es donde te sientes así más cómoda? Es que es difícil, yo no podría responder a esa pregunta, es difícil, porque por ejemplo, en la producción me pasa algo que siento que es un lugar donde me hallo y donde me gusta un montón lo que aprendo y siempre que oigo como cosas nuevas digo, yo quiero hacer eso y quiero aplicar así. Entonces ahí me encuentro, pero en cambio en la danza siento que es un lugar que de alguna manera me libera. Y entonces, no sé, es te tensionas en la producción y te liberas en la danza. Sí, puede ser, no sé, entonces, sí, es difícil, difícil como escoger una cosa para mí. Ahora nos vamos a pasar a la parte final, y es la parte final viene vinculado mucho hacia la comida, porque pues ¿cuántos tiempos era? Hace unos 5 años atrás tenían La Calaca. Empezamos el proyecto de La Calaca hace 9 años. Hace 9 años. Sí. Que es un restaurante de comida mexicana, a donde venden los mejores tacos del mundo mundial. y cerraron por la pandemia, ¿cierto? Sí. ¿Dónde tenían antes primero La Calaca? La primera vez que abrimos La Calaca estaba en Otavalo mismo, en el pasaje Saona, que es por la Plaza de Ponchos, sí, es uno de los pasajes. Ahí abrimos la primera vez como La Calaca. Estuvimos ahí creo que 1 o 2 años
y luego nos mudamos a un otro local que estaba allá en La Roca y Quito, pero era un local que daba al exterior. Y estuvimos ahí hasta la pandemia. Y bueno, se nos vino la pandemia, tuvimos que cerrar, hicimos ahí como algunos intentos de volver a abrir, nos costó. Después hemos estado como participando en algunas ferias, así. En feriados, por ejemplo, a veces hemos abierto en Cotacachi también, pero bueno, finalmente ahora... Ahora han vuelto renovados con otro nombre. Sí. ¿Por qué el cambio de nombre, la Calaca a la Lupita, comida mexicana? Bueno, ahí hay una historia, y es que mi mamá es mexicana. Ella se conoció con mi papá cuando mi papá estaba en México y se vinieron al Ecuador hace un poco más de 40 años. Se vinieron al Ecuador y pues nos tuvieron a nosotros aquí en la comunidad de Turuco. Nacimos mi hermana y yo. Mi hermano mayor nació en México, se vino cuando tenía 3 años y nos criamos acá. Y obviamente cuando mi mamá se vino, en una época para ella fue como muy complejo poder regresar a visitar a sus familiares por temas económicos y todo. Yo me acuerdo cuando era chiquita, la comunicación con la familia era bien compleja porque no había celulares, no había... Yo todavía me acuerdo que mi mamá nos llevaba caminando desde Turuco a Cotacachi a retirar telegramas que le mandaban mis tías. Y los telegramas, de acuerdo a lo que mi mamá me había contado, te cobraban creo que por letra o por palabra. Entonces los telegramas eran cartitas que decían, estamos bien, saludos todos, adiós, les queremos. Eso, así era. Como, bien limitado, ¿no? Entonces, claro, para mi mamá al principio era esto todo muy complejo, ella no se podía comunicar con su familia, no tenía más familia acá que nosotros. Y de alguna manera mi mamá halló la manera de conectarnos a nosotros con su familia y con su país, con su lugar, a través de la comida. Entonces, cuando nosotros abrimos el restaurante, decidimos ponerle la Calaca, porque a mí me gustaba mucho esta palabra, me sonaba muy musical. Además, obviamente, representa una simbología importante en México. Y bueno, nos establecimos como la Calaca y así empezamos a trabajar. Y ahora que hemos vuelto a abrir, hubo una discusión también, ¿no? Cuando abrimos nosotros hace 9 años, nuestro loguito y nuestra decoración era de calacas. En función de las calacas. En función de las calacas y el logo también era una calaca. Y ahora que volvimos a abrir, cuando estábamos haciendo todos los preparativos para abrir, en algún momento nos preguntamos, ¿será de renovar el logo? Y entonces ahí empezó a surgir así como esta idea. Y sí que nos planteamos y dijimos, y sí, o sea, ahora ya la decoración que tenemos ya no está tan relacionada a las calacas. Entonces, ¿qué ponemos en el logo? Y entonces ahí nació la idea y dijimos, ¿será de cambiarle de nombre también? Yo al principio dije como no, porque ya tenemos un público que nos identifica y así. Pero claro, viendo un poco ya la historia de por qué hemos empezado a vender taquitos, de cómo aprendimos nosotros mismos a cocinar, de todo lo que significa para mi mamá y mi familia mismo, tener un lugar de comida y habernos podido conectar a través de la comida con la familia de México. Entonces hemos decidido cambiarle y hemos decidido ponerle la Lupita, porque mi mamá se llama Guadalupe, mi hermana también se llama Guadalupe. Es Guadalupe. Entonces, de alguna manera es un homenaje a mi mamá y a las Lupitas de la familia. Ay, qué bonito. Bueno, la Tati, la Tami y el Joshi, pues como ven, son una familia muy multifacética y ahorita han vuelto a su emprendimiento que se llama La Lupita, comida mexicana, y están situados en La Roca y... sí, en la calle Quito y Roca,
Al frente de la pizzería Oscar. De donde antes era la pizzería Oscar, sí, ahorita no está. Pero bueno, al lado hay un esquinero, un local de camisetas que se llama Fénix, y del otro lado hay un local de zapatos. Y claro, cuando pasen, nuestro local no está visible, porque hemos abierto ahora en la parte interna de la casa. Ajá. Entonces hay un pasillo primero, entonces la puerta de la casa, ahí hay que entrar y ahí está la Lupita. Y les va a recibir el atacito, que él es el que está encargado de recibir a la gente. ¿Y cómo les ha ido, pero en esta reapertura de la Lupita? Porque, pues, no es por nada, no es porque sean mis amigos, pero han sido los mejores tacos que yo he comido, y yo siempre decía, ¿y cuándo van a abrir? ¿Y cuándo van a abrir? ¿Y cuándo van a abrir? Y yo creo que ese mismo sentir ha sido de mucha gente en Otavalo. Pues es que en Otavalo no hay muchas opciones de comida tampoco diferente. De eso hablábamos la última vez también, como que en Otavalo hay una tendencia hacia la comida, no sé si llamarla procesada, pero chancrosa, decimos nosotros, sí, como hamburguesas, papas, alitas, que no digo que esté mal o bien, bueno, eso nunca va a ser la discusión, pero que no hay muchas opciones en todo caso, y yo creo que había mucha gente que los esperaba. ¿Cómo ha sido esa reapertura, la acogida? Bien. Nosotros teníamos bastante susto porque, claro, nosotros entendemos que uno no debe de ser, como decir, ingrato con sus clientes, ¿no? Y hemos cerrado un montón de tiempo, hemos cerrado 5 años, sí, porque desde la pandemia. Y claro, había mucha gente que nos decía, ¿qué fue los tacos? ¿Cuándo van a abrir? Sí. Y nos hemos dedicado bastante, un poco a la producción, a otras cosas, a las 1000 actividades que encontramos para hacer. Entonces sí que yo tenía esa preocupación de que nuestros clientitos ya nos vayan a haber cambiado para otros. Ahora hay ya un poco más de opciones. Cuando nosotros abrimos hace 9 años, creo que no había como lugares de comida mexicana, había como más lugares de comida Tex-Mex, y ahora, digamos, ya hay más opciones, que es bueno también, porque eso significa que se está dinamizando, que a la gente le gusta, que se encuentran con la comida mexicana, pero sí que ya a mí me preocupaba que no vayan a volver. Bueno, ahorita recién es nuestra 3ª semana, sí estamos contentos porque mucha gente nos busca, sí, hay un poco de confusión por el nombre también, porque nos dicen, esto es la Calaca, pero ahora se llama la Lupita, ¿qué pasó? Entiendo que los cambios siempre pueden generar hay disrupciones, sí, ahí como... Sí, pero sí. Pero lo importante es que no han cambiado el sabor de las tacos. Sí, sí, hay gente que nos ha buscado y claro, es muy importante para nosotros mantener el sabor y en la medida de las posibilidades que tenemos aquí, porque obviamente estamos fuera del lugar donde podemos encontrar los mejores ingredientes y cosas así, ¿no? Pero en la medida de lo que es posible, sí que intentamos mejorar los sabores más bien. Y ahora en la Lupita hay pues antes yo comía pozole y tacos, que yo me enamoré de esas cosas, pero ahora también hay varios platos, ¿o solo están enfocados en tacos? En este momento solamente tenemos tacos. Bueno, tacos y algunos otros acompañantes como pancitos de dulce, tenemos conchitas mexicanas que antes ya las hacíamos, tenemos un sabor de carne más en los taquitos, vamos a tener pozole una vez a la semana, pero sí un poco ya a medida que vamos a ir retomando el ritmo, sí queremos ir incorporando más opciones, probablemente vamos a hacer también desayunos en algunos días de la semana, y queremos también por lo menos una vez al mes ofrecer como un menú más completo. Sí, estamos todavía adecuando, nos vamos a irnos organizando, y lo que sí es que cualquier cosa que vayamos a hacer, vamos a publicar en nuestras redes, entonces... si ahí tienen que seguir a las redes de la Lupita, ¿no? Sí, la Lupita Comida Mexicana. Bueno, aquí finalizamos, Tatita, muchas gracias por acompañarnos, y nada más invitarles a ustedes a que sigan el trabajo de Ayuré, que Tati es la productora la productora cinematográfica de esta empresa. También sigan a las páginas de la Lupita y vayan por esos tacos, porque no sé, yo digo, es que si no comen esos tacos no van a saber nunca lo que es comerse un buen taco, y más bien les recomiendo comer el taquito de birria, que es el nuevo taquito que yo la otra vez que comí me quedé así como...
¿qué es esto? Y salí comiéndome de 10 tacos. Yo digo, no puede ser, ¿cómo es posible eso? Pero es que son tan ricos y les felicitamos también por haber abierto de nuevo, por no haberse olvidado de sus clientes. Y nada, más bien gracias por esta conversación, espero que se hayan sentido muy cómodas y como siempre terminamos este podcast con una nota al chungo y si nos puedes dejar una notita, pay, allá. Gracias. Primero igual gracias a ustedes por la invitación. Estoy bien contenta de estar acá y a mí me encanta siempre conversar, entonces sí. Ha sido muy bueno poder tener este espacio. Y bueno, un poco difícil. Sí, ahorita invite para que vengan a la cala. Sí, bueno, les invito a que nos sigan en nuestras redes, el trabajo que hacemos desde Ayurrec, desde La Calaca, desde Umazapas también. Y nada, algo que yo quisiera decir como una nota al chungo es que en mi caso el arte ha sido como salvarme. Uh-huh. Y creo que también por eso hago como muchas cosas, así bailo, hago cine y todo, cocino, que también es un arte. Uh-huh, uh-huh. Y todas las actividades artísticas creo que deben estar atravesadas en todas las actividades que se hagan en la vida. Y sí, yo siento que el arte es un camino súper lindo, creo que el más lindo de resistir. Uh-huh. Sí, qué bonito. Bye, Shina, tukuchipasyanchi, kutin tu parishunchi, kayakama.